La Biblia nos invita a tener una fe superior a aquella que solo se obtiene a través de la mera instrucción religiosa. Aquella fe que se sobrepone a la incredulidad y que todavía acompaña a nuestra carne. Aquella fe que produce abundantes frutos para la gloria de Dios. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Y usted está en el canal de YouTube Devocional Maná. No olvide compartir este link con muchas otras personas para que este devocional cada día impacte más y más vidas y personas alrededor del mundo. Estamos hablando de la fe y vamos a ver algo muy interesante en la vida de Abraham, porque ya hemos diseñado 2 capítulos o 2 devocionales y vamos a un tercero. Pero además de la fe de Abraham, hablemos un poquitico de lo que pasó con su fe y la fe de su esposa Sara. Recuerden que cuando el esposo y la esposa son compañeros en la fe, cuando ambos en el mismo yugo dibujan el mismo camino, aquí encontramos a Abraham, que es el padre de los fieles, y Sara es recomendada entre los creyentes como siendo compañera en las mismas promesas, en los mismos problemas y pruebas. Lo mismo se dice de Zacarías y Elizabeth en Lucas 1:6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entremos pues a Hebreos capítulo 11 y miremos lo que dice el versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hay 5 cosas en las que nos llama la atención este pasaje. En primer lugar, los obstáculos que se tienen en la fe. Mire que aquí habla de la esterilidad de Sara, de la vejez, de la incredulidad. En segundo lugar, el efecto de su fe. Dice que recibió fuerzas para concebir. En tercer lugar, de la constancia de su fe, porque ella confiaba en Dios para una verdadera liberación, el nacimiento de su hijo. En cuarto lugar, del fundamento de la fe, porque descansó sobre la veracidad de la promesa de Dios. Y en quinto y último lugar, el fruto de su fe, que la llevó a la bendición, porque ella tuvo a Isaac y fue la madre de muchas y muchas multitudes a partir de aquel momento. El versículo dice, por la fe también Sara. Y me gusta mucho esa expresión, también Sara, porque no hay razón alguna para pensar, como lo han sugerido algunos comentaristas bíblicos, que aquí solamente se habla de la fe de Abraham. No, esta misma frase se ha usado para referirse a la fe de Abel, a la fe de Enoc, a la fe de Noé, y no se utiliza para referirse específicamente a Sara. Es muy probable que la palabra también se haya introducido con un doble propósito. Primero, para contrarrestar y corregir cualquier error que pueda suponer que las mujeres estaban excluidas de las bendiciones y los privilegios de la gracia. Está bien, la Biblia es clara y específica que las mujeres cuando ocupan un lugar de liderazgo, cuando usurpan la autoridad de los hombres en la iglesia, obviamente no es el lugar que Dios les encomendó. Pero ¿qué dice la Biblia? Que en la esfera espiritual desaparecen todas las diferencias. ¿Se acuerdan de Gálatas en el capítulo 3 en el verso 28? Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y primera de Pedro 1:7 dice, y por lo tanto, el marido creyente y la esposa creyente son coherederos de la gracia divina. La palabra también se agrega en este pasaje para hacernos ver a las mujeres como Sara, que pueden ejercer la misma fe que tuvo Abraham. Sara, al igual que su esposo, dejó a Ur de los caldeos. Ella también viajó con Abraham a Canaán.
Ella también habitó con él en tiendas de campaña. Y no solo eso, también ella tuvo una fe personal en el Dios vivo. Y esto es así porque ella también estuvo preocupada por la revelación divina que había recibido su esposo Abraham, y ella participó de las dificultades que vieron afrontar para la realización de la promesa. La bendición de la simiente prometida fue asignada tanto a Abraham como a Sara, y en consecuencia a ella se le presenta como ejemplo para la iglesia. Miren lo que dice la escritura en Primera de Pedro capítulo 3 versículos 5 y 6. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, del cual vosotras venís a ser hijas si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Y sigue leyendo en Gálatas en el capítulo 4 versos 22 y 23. Así como Abraham llegó a ser el padre de los fieles o de la iglesia, de la misma manera Sara es madre de ella, porque ella fue la mujer libre de la que nació la iglesia, dice Gálatas en el capítulo 4 versos 22 y 23. Y todas las mujeres que creen son hijas, dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 6. O sea que esta expresión, por la fe también, la misma Sara. Ahora, ¿qué recibió Sara? Mire y verá que ahí dice el versículo que estamos leyendo hoy, Hebreos 11:11. Recibió fuerza. No solamente por la fe de su marido recibió bendición, ella ejerció la fe y recibió fuerza. A pesar de los reales y formidables obstáculos que se levantan contra el ejercicio de la fe, mire que estos obstáculos, como hemos señalado, eran tres. Primero, ella no había tenido hijos en sus años de juventud. Génesis 11:30 nos dice, mas Sara era estéril. Y Génesis 16:1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. En segundo lugar, Sara enfrentó un segundo obstáculo. Ya se encontraba en la vejez. Era una edad en la cual no era posible tener hijos, porque como dice Génesis 17:17, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y el tercer obstáculo era la incredulidad que se interponía para creer en la promesa. Pues la incredulidad, que a veces se alberga en la carne de todo ser humano, le persuadía de que tales condiciones físicas eran imposibles para que una mujer anciana tuviera un hijo, y mucho menos un hijo saludable. Pero miren, la Biblia es muy clara. En Génesis 18, vemos cómo Sara, al escuchar las palabras de los ángeles que prometen a Abraham tener un hijo a través de ella, dice que ella se rió a causa de su incredulidad. Dice Génesis 18, y le dijeron los ángeles, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Mire que la risa de Sara fue de duda, de desconfianza. Ella dijo, he envejecido. Además, mire que el Señor la reprendió por su incredulidad, porque dice el mismo Génesis 18, ya en los versos 13 y 14, entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya viejo? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y cuando Sara se vio descubierta, entonces dice que negó diciendo, yo no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído, dice el verso 15 de este Génesis 18. Qué belleza de pasaje. Aunque Sara entonces tuvo brotes de incredulidad, no obstante, cuando uno lee Hebreos 11 y Génesis 18, nos damos cuenta que después que el Señor reprendió la incredulidad de Sara,
ella se dio cuenta de que la promesa provenía directamente de Dios, que su fe se puso en ejercicio, que no dudó más, sino que creyó, debido a que su risa llegó desde la debilidad, mas no desde el consciente desprecio de la palabra de Dios. El Señor no la hirió a ella, como se hizo con la incredulidad de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. La Biblia es clara. Muchas son las lecciones que se pueden aprender de este incidente. Muchas veces la palabra no surte efecto inmediatamente. No lo hizo en el caso de Sara, a pesar de que creyó después, se echó a reír en un primer momento. Pero solo cuando la promesa divina fue repetida, su fe comenzó a actuar. Padres cristianos que están desalentados por la falta de éxito en su labor o que no ven resultados en su vida diaria. Miren, una vez que su fe se establezca firmemente, yo sé que hay conflictos que enfrentar. Sara lo pensó. ¿Será cierto que he de dar a luz siendo vieja? La razón se opuso a la promesa. Pero llega el momento de Dios. En los dos pasajes que estamos estudiando esta mañana, vemos una vez más cómo la gracia de Dios oculta los defectos de sus hijos. No se dice nada de la mentira de Rahab, la ramera, o de la impaciencia de Job. Ni siquiera se menciona la risa de incredulidad de Sara. Vemos que lo que se atribuye a la fe es que ella recibió fuerzas para concebir. Obtuvo lo que antes no estaba en ella. Su naturaleza fue restaurada para llevar a cabo las funciones normales de la procreación. Su vientre muerto fue vivificado sobrenaturalmente en respuesta a su fe. El Omnipotente hizo en Sara lo que había hecho Abraham en respuesta a su confianza en él. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, dice Romanos capítulo 4, verso 17. Todas las cosas, recuerde, escriba esto en el YouTube esta mañana, escriba este comentario, y cuando lo escriba, créalo. Todas las cosas son posibles para Dios. Y sí, eso es más que cierto. Marcos 9:23 dice que al que cree, todo le es posible. El incidente de Sara es una bendita y poderosa ilustración de cómo esta es una realidad para el creyente. Que Dios hoy motive y desafíe nuestros corazones a orar insistentemente pidiéndole a Él que aumente nuestra fe. Lo que más glorifica a Dios es que lo miremos a Él con plena confianza para que Él trabaje a través de nosotros y haga producir los frutos que nuestra naturaleza humana por sí mismo no pueden dar. Mire que aquí dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Sara dio a luz un hijo por la fe, de la misma manera como recibió la promesa, como recibió fuerzas para mantenerse en ella, así vio su cumplimiento a través de la fe. La verdadera fe no solo se apropia de la promesa, sino que sigue descansando en la misma hasta que cree haberla alcanzado. Y este principio se enuncia en Hebreos 3:14, porque mire que lo dice la Biblia, como somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y el mismo Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza. Muchos de nosotros nos esforzamos por echar mano de una promesa divina, pero en el intervalo de la espera y de las pruebas renunciamos a ella. Y el Señor dice, si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto, sino muchas cosas más, en Mateo 21:21. No debemos darle cabida a la duda, ni cuando se recibe la promesa, ni en el tiempo de la espera. Y dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y esto se añade con el fin de mostrar el gran milagro de Dios tan generoso que hizo a la respuesta de la fe de Sara. Qué grande es la gloria del poder de nuestro Dios, y se escribió para nuestro aliento,
y nos muestra que ninguna dificultad, que ningún obstáculo puede causar la incredulidad frente a la promesa. Dios no está atado a las leyes de la naturaleza, ni limitado por ninguna causa secundaria. El Señor sacó agua de una roca, hizo flotar un hacha en medio del agua. Muchos milagros están hechos en la Biblia. Y todo esto debería llamar la atención de los cristianos para que aprendamos a esperar en Dios con plena confianza, inconmovibles frente a las situaciones extremas. Gloria a Dios por esta mañana. Y termina el versículo que estamos leyendo diciendo, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ese es el secreto de todo asunto. Y aquí está la base de la confianza de Sara. Ella descansaba su fe en que el Señor era el que la había hecho. Y la fe, cuando descansa en el Señor, aprendí a esperar cada día en Él. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como las arenas innumerables que están a la orilla del mar, dice el versículo 12 de este Hebreos 11. Y en este verso, el autor incluye a Sara como poseedora de una verdadera fe. El tema principal es la fe de Abraham, pero a pesar de los obstáculos y las dificultades, miren, esta promesa se vio cumplida, porque hubo una mujer que le aprendió a creer a Dios, y eso es lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Tome su agenda devocional. Hoy es el día 163 en nuestra agenda y usted va a leer el pasaje de Éxodo 31 desde el 1 hasta el 18. Hay un hombre en ese texto llamado Bezaleel. ¿Para qué lo llamó Dios? ¿Cuál fue el propósito de su llamado? ¿Qué se necesitaba en una persona para hacer los trabajos manuales en el tabernáculo? Vamos a anotar esto en este pasaje y usted va a responder cada una de las preguntas. Ore conmigo. Padre, qué belleza la fe, no solamente de Abraham, sino también de Sara. Qué belleza uno cada día entender desde la Biblia lo importante de creer a las promesas, porque Dios es un cumplidor de promesas. Quiero decirle a usted, mi querido oyente de Maná, que está haciendo esta oración conmigo, al Dios al que usted está orando esta mañana, al único y el verdadero Dios de la Biblia, su especialidad es hacer promesas que está dispuestas a cumplir en su vida. Él le prometió a Sara, Él le prometió a Abraham. ¿Y cuándo llegó esa promesa? Cuando nadie la esperaba, cuando ya ni siquiera la vida real podía dar fe de que se pudiera cumplir. Una mujer de 99 años, estéril, un hombre de 100 años. Y ahí vino la promesa, para asegurarse de que lo que nacía era un hijo de Dios. Por eso te pedimos en esta mañana que tomes nuestras vidas y nuestros corazones, que nos llenes de tu infinita presencia y que nos des la fe de estos padres de fe que realmente inspiran nuestras vidas. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición y te damos gracias por estar en medio de nosotros, en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos. ¿Te habías imaginado algún día ser testigo de la evidencia que quedó en pie de las 7 iglesias del Apocalipsis? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La historia, su población, sus encantos arquitectónicos, gastronómicos, lugares únicos. Venga con nosotros. Sumérjase en historias rodeadas de personajes bíblicos. Explore sitios que lo devolverán en el tiempo. Súbase al sueño de su vida en un paseo por las alturas de la bella ciudad de Capadocia en un globo aerostático. Demos un paseo por el estrecho del Bósforo, donde se unen los continentes de Asia y Europa. Y lo mejor,
Un crucero con todos los servicios a bordo por las islas griegas de Atenas, Míconos, Rodas y Creta. Lleguemos a la gruta donde Juan escribió el libro de las profecías bíblicas, el Apocalipsis. Todo incluido. Comidas servidas en excelentes buffets, entradas a los lugares estipulados en el programa y, por sobre todo, un grupo de personas que lo acompañarán durante todo el recorrido. Comuníquese con nosotros 311-799-6256, 300-429-8001. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.